capítulo 1. Voy a leer los versículos que van del 6 hasta el 9. Dice la palabra del Señor así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay dos cosas interesantes en el texto. Ahora tengo micrófono inalámbrico y estoy amarrado con la cámara, porque ustedes saben que me gustaba caminar por allá y tengo un problema grave, ¿no? Porque cuando hago micrófono inalámbrico, bueno, me muevo como por todas partes. Tengo un problema con una tentación grande. Hay dos cosas en el texto muy importantes para poner atención. Primero, ¿verdad? ¿Es posible que estemos escuchando evangelios diferentes? Sí. ¿Es posible que existan personas que estén viviendo otro evangelio que no es el evangelio de la palabra? ¿Es posible que se estén predicando otros evangelios que no son los que están en la palabra? Claro, la Biblia es absolutamente clara y convincente. Por eso Pablo: estoy maravillado de que tan pronto salí de Galacia, ustedes se hayan pasado para predicar otro tipo de evangelios. Pero hay una segunda cosa en este texto que quiero dejarle aquí desde un principio muy claro a todos nosotros. Miren lo que dice el texto. ¿Qué pasa con aquellos que predican un evangelio diferente? ¿Cuántos entienden la palabra anatema? Una palabra ya que no se usa. Nadie dice, ¿qué es un anatema? Eso significa, se traduce más modernamente, maldito. Pablo dice, y lo repite y lo recalca, ¿verdad? Y lo repito, dice Pablo, lo vuelvo a repetir: cualquiera que predique un evangelio diferente es maldito. ¿Otra vez? Maldito. ¿Cómo le suena eso? Ok. Pero debe decirle, esto que escribió Pablo en el primer siglo de la era cristiana está actualmente igualito. Estamos en la misma. Estamos totalmente en la misma. Hay algunos que creen que el evangelio es solamente creer cosas, doctrinas. Que el evangelio son creencias. Y son buenos para defender la doctrina correcta. Yo soy cristiano bíblico, dicen así, ¿verdad? Algunos dicen pentecostal y bíblico, otros dicen bautista y bíblico. ¿Está bien? Pero digo una cosa, hermano: si usted defiende, pregona con sus labios que cree en la doctrina correcta, pero no lo demuestra con su vida, su doctrina es pura ¿qué? ¿Pura qué? Completen. Una falacia, una falsedad. Así que el evangelio de aquellas personas que solamente expresan con sus labios cosas correctas, pero no lo demuestran con la conducta, no es el evangelio que aparece en la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuidado. Yo he escuchado a personas que, concha de la doctrina correcta, hay que respetar la palabra de Dios. Son adúlteros.
mentirosos, falsos, ladrones. Y para ustedes contar. La persona que es así, y el otro evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Es maldita. Es maldita esa persona. Tú sabes, hay otros que son expertos en hacer todo lo que le agrada a Dios, supuestamente, entre comillas, todo lo que le agrada a Dios. Y la iglesia moderna se ha vuelto muy religiosa, o sea, muy de programa, muy de proyectos, muy de planes. Y hay personas que son expertas en planes, en programas, en actividades, en diseñar cosas. Y creen que haciendo de todo en la iglesia. Hay personas que yo les pregunto, ¿qué tú haces? Pues yo estoy en este ministerio de oración, estoy en las misiones, estoy en el servicio. Están en todos los ministerios haciendo 100 cosas, angustias, y sirven, y sirven, y sirven, y sirven. Y al final, personas como esas no tienen seguridad de la salvación. Aquí mismo, aquí hay personas sentadas que no están seguras, que si mueren hoy, van al cielo. ¿Sí o no? ¿Estoy abusando? ¿Estoy mintiendo? ¿De qué sirve un evangelio que hace cosas, pero no me da seguridad de ir al cielo? ¿De qué me sirve? De cada 10 personas que yo pregunto en mi oficina, si están seguros que van al cielo, 8 dicen que no están seguros. Y después que dicen, bueno, ay, que me estoy portando mal. Es que no estoy haciendo todo lo que Dios me pidió que hiciera. Por eso no estoy seguro que voy al cielo. Es decir, ahorita no puedo encontrarme con Dios. No. No es posible que me encuentre con Dios porque viven una vida de temor. ¿Usted cree que Dios nos salvó para vivir en temor? El perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra. ¿O no? Pero hay más que eso. Hay personas que viven el evangelio obedeciendo por obligación. ¿O no? O sea, no obedecen con gozo, con libertad. Sienten que como que es un deber quedar bien con Dios. Es un deber ir para el culto. Es un deber ofrendar. Es un deber cantar. ¿O no existe? ¿Sí o no? ¿Y usted cree que es así la cosa? Si usted vive así, su evangelio no es el bíblico. Por deber. Si fuera por deber, bueno. O por obligación, porque me pegan, porque me castigan, o porque no me ven. Algunos porque tienen que ver que mis hermanos me están viendo, tengo que cantar. Ay. Cuidado. Si su evangelio es por obligación, no es el evangelio de la palabra. No el que está aquí. O su evangelio es aquellas personas que viven todo el tiempo con sentimientos de culpa. ¿Está bien? Siempre son culpables. Siempre están pensando que Dios tiene un hacha o un látigo que está a punto de darle un cuerazo. Viven con sentimientos de culpa todo el tiempo. Y piden perdón por lo mismo todos los días. ¿Cierto? Y pide perdón, y pide perdón, y pide perdón. Hay serios problemas con esto del evangelio. ¿O no? Estamos realmente viviendo el evangelio. Usted sabe, hoy, la Navidad precisamente, ¿qué es la Navidad? La Navidad no tiene sentido para muchas personas, porque la Navidad realmente es el inicio del evangelio en la historia humana. Amén. La Navidad debe ser para nosotros la irrupción histórica del plan eterno de Dios para la humanidad. Amén. Y la Navidad se celebra con sentido cuando entendemos y vivimos el evangelio. Amén. El verdadero evangelio. Es difícil que una persona celebre la Navidad con sentido, con razón, con valor, si no ha entendido el evangelio. No lo va a celebrar, no lo entiende. Es una costumbre, es una tradición, es una imitación, pero no lo entiende. ¿Qué es el evangelio? Vamos a leer otro texto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4.
¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Interesante, ¿verdad? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice: yo les declaro una sola cosa, el Evangelio que les prediqué, dice, el cual ustedes, hermanos de Corinto, recibieron, dice ahí, y en el cual perseveran. Venga ahí los detalles. O sea, ¿recibieron ustedes realmente el Evangelio? Y perseveran en el Evangelio. Y dice Pablo: por el cual asimismo, si lo retenéis, sois salvos. Pero lo contrario, habéis creído en vano. Si retenéis, ¿cuál? ¿Los evangelios falsos o el evangelio bíblico? ¿Qué significa la palabra evangelio? El evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvar al mundo, en especial lo que ha hecho por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Otra vez qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvar al mundo, en especial lo que ha hecho por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos creen que como seguidores de Jesucristo nosotros somos el pueblo del evangelio? Amén. ¿Qué somos? El pueblo del evangelio. El núcleo de la identidad de los seguidores de Cristo es el evangelio. El evangelio sostiene nuestra fe o hace que nuestra fe sea vana, vacía, no tenga ningún sentido. O sea que si usted entiende y sigue el evangelio, usted es un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Si usted tiene otro evangelio, ese evangelio que le da una vida infructífera, ese evangelio que lo tiene lleno de miedo, ese evangelio donde usted no está seguro de su salvación, ese evangelio que es activista, ese evangelio donde usted cree que haciendo cosas buenas va a llegar al cielo, entonces no está en el evangelio correcto. El evangelio que cree que porque se me conozco la doctrina correcta es suficiente. Un momentico, cuidado. No solo hay que decir cosas con la boca, hay que vivirla. Amén. Voy a compartir 4 aspectos del evangelio que deben tener todos bien claros. Número 1, el evangelio confronta el pecado del hombre, denuncia el fracaso de la humanidad ante Dios. ¿Qué hace el evangelio? Confronta el pecado. ¿Qué hace con el pecado del evangelio? Bueno, pero hay mucha gente que son evangélicos. Pero es fácil decir evangélicos, ¿verdad? Bocones, cristianos, ¿cierto? Y con los hechos hacen ¿qué? Otra cosa. ¿Está bien? Así que ese evangelio de esas personas que no se apartan del pecado no es el evangelio de la Biblia. ¿Por qué? Porque el evangelio bíblico siempre confronta ¿qué? El pecado. Amén. No juega con el pecado, no le pasa la mano al pecado, no se ríe del pecado, le dice no al pecado. Amén. Ese es el evangelio bíblico.
Los seres humanos desde Adán y Eva están en rebelión contra Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Saben? Hay una rebelión extraordinaria y que no ha cambiado jamás. Mira lo que dice la palabra Romanos 1.18, porque el 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cualquier cosa que nos conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, engaños, maledicencia, homicidios, contiendas, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, de quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Evangelio con respecto al pecado? Y el Evangelio dice, con respecto al pecado sigue diciendo el Evangelio, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide está en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué hace el Evangelio con el pecado? Lo denuncia, lo enfrenta, lo señala, lo acusa. El Evangelio no juega con el pecado. Es más, el Evangelio va mucho más. El Evangelio dice que el hombre en pecado está en condenación, que el hombre en pecado está bajo el justo juicio de Dios, que el hombre en pecado merece ¿qué? La muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Dios es justo y bajo ninguna circunstancia pasará por alto el pecado. Dios castigará el pecado en todas sus formas. Los que estamos en el Evangelio no jugamos con el pecado, porque Dios tiene una posición clara con el pecado. Y el que está en pecado está bajo el juicio de Dios. Amén. Bueno, el Evangelio nos muestra la total incapacidad del hombre para hacer algo sin la ayuda de Dios. Y a menos que Dios nos ayude, nunca podríamos hacer algo. Así es. Amén. Jamás. ¿Quedó claro ese primer punto? ¿Más claro lo que toca? Ok.
Entonces usted cree que sigue el evangelio verdadero, usted debe apartarse de qué? Del pecado. ¿Está bien? Si usted roba, si usted miente, si usted engaña, si usted es infiel, usted no está viviendo el evangelio. Usted le toca lo que dice Pablo, usted será maldito. Bueno, porque el colmo no es solamente que diga que yo estoy en el evangelio correcto, sino que algunos lo predican. Y algunos predican que podemos jugar con el pecado. Algunos predican que le podemos pasar la mano al pecado. ¿O no? Cuidado. Número 2. El evangelio presenta a la persona de Jesús, su vida, muerte y resurrección, como el medio por quien Dios actuó para la salvación del mundo. ¿Quedó claro? Si usted entendió el evangelio, usted va a entender qué es lo que Dios ha hecho para cambiar la condición humana. Amén. Por la gracia de Dios, Dios en su soberanía, en su sabiduría, no dejó al hombre solo, sino que estableció un plan perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dese cuenta. Todo el plan de salvación fue planificado por Dios desde la eternidad. Dios no ha dejado nada al azar. Nada es por accidente. Todo el plan de Dios está perfectamente planificado. Ustedes se acuerdan allá en Lucas 24:27 y Lucas 24:44, cuando Jesús iba por el camino de Emaús con aquellos discípulos que estaban ciegos. Dice la Biblia que les estuvo recorriendo desde Moisés y por todos los profetas para que se dieran cuenta lo que la Escritura decía acerca de quién, de Él, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios al mundo. El hecho de que la Escritura revelara en una forma, una revelación progresiva, el plan de Dios para los hombres, nos indica de manera clara y contundente que el plan de Dios está perfectamente planificado. Amén. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo en una oportunidad exclamó: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y después, ¿qué dice? Según nos escogió en Él. ¿Y qué sigue? Desde antes la fundación del mundo. ¿Qué les parece la maravilla gloriosa de Dios? Mira, yo no existía, yo no era nada en este universo cuando Dios ya pensó en salvarme. Amén. Cuando Dios ya pensó en mí. Por eso este plan maravilloso de Dios está perfectamente planificado. Jesús, el Hijo de Dios, en una Navidad asumió la naturaleza humana. Y fue Jesús, ¿verdad? En el plan perfecto de Dios, el hombre, el ser humano, merecía ¿qué? La muerte. Pero Dios en su gracia envía a su propio Hijo. Amén. Para que tomara el lugar de nosotros y tomara el castigo que todos nosotros merecíamos. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Y como dice el libro de Filipenses, el capítulo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo ¿qué? ¿Siendo qué? El mismo Dios no estimó que era Dios, sino que tomó la decisión de despojarse de su gloria y se hizo semejante a nosotros. Amén. Y se hizo semejante a nosotros porque el perfecto plan de Dios, no solamente en la vida de Jesucristo en la tierra, mostró que un humano como nosotros, de carne y hueso, puede vivir en forma perfecta en la tierra. Amén. La Biblia dice que fue probado, tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo modeló con su vida en la tierra que sí es posible vivir en obediencia a Dios. Amén. Sí es posible. Y la Biblia dice, hermano, que como perfecto Dios y perfecto hombre, ocupó nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo que todos merecíamos. Dios imputó, cuando Cristo fue a la cruz,
todo el castigo, todo el pecado, toda la condena que merecíamos los humanos, lo imputó en la persona de su Hijo. ¿Amén? Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios fuera hecha en nosotros. Amén. Él no tenía culpa de nada. Él no era culpable, pero Dios volcó toda la culpa de los seres humanos sobre la persona de Cristo. Este es el Evangelio. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él fue el que hizo todo esto en la cruz. Y no solamente eso, que en su muerte, Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo, su perfección, el poder y la capacidad para vivir para Dios en obediencia. ¿Decimos amén a eso? Amén. Cuando Cristo resucita allí en la cruz para darnos la nueva vida, resucita para darnos vida nueva, ¿verdad? El poder de una vida nueva, pero también resucita para asegurarnos que todo el que cree en Cristo y recibe el perdón de sus pecados tiene vida eterna. Amén. Y dice la Escritura que si nosotros no creemos que Cristo murió y resucitó, dice 1 Corintios 15:14, nuestra fe es vana. Y la garantía de que el plan de Dios se cumplió en forma perfecta fue que Cristo no solo murió, sino que se levantó de los muertos. Y resucitó. Dice la palabra que nosotros morimos juntamente con Cristo al pecado y juntamente con Cristo resucitamos para una vida nueva. Como consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo primero que ocurre es que la ira de Dios, esa ira que colgaba sobre nosotros allí como una, ¿cómo se llama esa guillotina que pende sobre la cabeza de esas personas que van girando, una espada de Damocles que giraba sobre nosotros? La justa ira de Dios fue quitada. Bendito. Dice la Biblia que nosotros éramos hijos de ¿qué? De ira, como todos los demás. Pero la muerte de Cristo, cuando ya la culpa fue quitada, ya no había razón para que Dios tuviese ira contra nosotros. Por eso el libro de Juan dice, eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La propiciación significa que el sacrificio de Cristo hizo el corazón del Padre propicio para mí. Y ahora, en vez de decirte, te voy a matar, te dice, te amo, hijo. Tus pecados están perdonados. Amén. Amén. Porque la razón, lo que producía ira en el Padre, lo quitó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Mi deuda fue cancelada. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, que el decreto donde estaba la lista de todos mis pecados fue clavado ¿dónde? En la cruz. ¿Está bien? Ya no hay expediente. No tengo expediente. Quien puso la fe en Cristo no tiene un expediente, no tiene una cuenta pendiente. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque la fe en Cristo borró la lista de otras culpas. Yo puedo decir con toda confianza, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque no hay razón para que no esté allá. No tengo deudas pendientes con Dios cuando he puesto mi fe en Jesucristo. Y no solamente eso, mi enemigo el diablo está derrotado. El diablo no tiene poder para mí. Ese es el Evangelio. El Evangelio, la gente que no tiene el Evangelio vive con culpas. La gente que no vive el Evangelio tiene que decir miedo al diablo. Cuando el diablo en la cruz quedó derrotado, la Biblia dice que fue exhibido públicamente su derrota en la cruz. Lea ahí Colosenses 2:15, léalo. Quedó despojado, desarmado. No tiene poder sobre mí, ni el diablo ni sus demonios. Todo eso ganó. El que está en el Evangelio verdadero sabe que el diablo no tiene poder sobre su vida. El diablo tiene el poder que usted le da por su desobediencia y su pecado. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Sí, te puso bravo, pero yo lo veí. Amén, hermano.
¿Vamos bien esto? Y usted sabe una cosa, todo lo hizo Cristo por mí. Dígalo en voz alta. Todo lo hizo Cristo por mí. Los que estamos en el Evangelio sabemos que lo que tenemos, los beneficios de la muerte de Cristo son beneficios presentes. Los tengo. No tengo que luchar por esto. No tengo que pelear con el diablo. El diablo está derrotado. No tengo que pelear con mis culpas. La culpa ya fue quitada. Amén. No tengo que tener miedo a la muerte. Tengo la vida eterna. Tengo los beneficios del Evangelio. Debo estar seguro de sus beneficios. Porque no depende de mí. Dígalo. No depende de mí. Por eso muchos viven angustiados. Porque dependen de sus buenas obras. Dependen de sus temores. Depende de su supuesta fe. No depende de lo que Cristo hizo por usted. Usted debe decir, yo dependo de lo que Cristo hizo por mí. Amén. Amén. Y lo voy a entender mejor por la parte que sigue. Número 3. El Evangelio es el camino a la absoluta confianza en nuestra salvación y la vida eterna. El Evangelio, hermano, es una oferta gratuita. ¿Está bien? Usted no tiene que pagarle nada a Dios. Los que tienen un falso evangelio son los que predican un evangelio que se compra, que se siembra, que se paga, que se pacta. Yo no tengo que pactar nada, no tengo que pagarle nada a Dios. Todo lo ganó Cristo por mí en la cruz. Y yo tengo derecho a ser sanado. Tengo derecho a ser liberado de mis culpas. Tengo derecho a ir al cielo. Tengo derecho a ser próspero sin que esté pactando nada. Porque Dios lo ganó para mí en la cruz. Los que no están en el Evangelio, en un Evangelio diferente, predican otra cosa. Amén. Solamente por la fe en Cristo, por confiar en lo que, otra vez, en lo que Él hizo, no lo que yo hago por Él. Si fuera así, dice Pablo en Gálatas capítulo 2 y 3, en vano Cristo murió. ¿Para qué murió Cristo si yo portándome bien voy para el cielo? Dígame usted. Pero luego dice, pero pastor, entonces no hago lo que me da la gana. Usted le gusta, papayito. El carnal le encanta que le den un dedito así para soltarse el gol y hacer lo que da la gana. La Biblia dice que no somos libres para dar ocasión a la carne. Somos libres para mantenernos en los límites de la obediencia que Dios nos estableció. La libertad es vivir bajo los límites de Dios, lo que Dios establece. La libertad no es para que yo haga lo que me dé la gana. Los que predican otro evangelio creen que yo puedo hacer eso que dice salvo siempre salvo. ¿Usted escuchó eso? Bueno, salvo siempre salvo, échese paro. Váyase con mujeres de rumba. Vaya, haga lo que le dé la gana. No se preocupe, que usted está salvo. Ya Cristo pagó todo por la cruz. Eso está equivocadito, están pelados. ¿Qué dice el Evangelio con respecto al pecado? ¿Qué dice el Evangelio con respecto al pecado? ¿Se juega con el pecado? No. Usted sabe una cosa, hermano, si no entendemos el Evangelio, tampoco entenderemos nunca celebremos una Navidad como debe ser. ¿O no es cierto? Porque cuando uno entiende el Evangelio, la Navidad se convierte en un significado, tiene un sentido distinto. ¿O no es cierto? Yo puedo celebrar en esta Navidad que el diablo no se puede meter conmigo. Que el diablo me puede hacer bulla, así hace bulla, me rabulla por aquí. Esta mañana me rabulla el carro. Una mañana amarilla así me rabulla el carro. No me importa. No me va a quitar la paz. Y estoy aquí contento, alegre. Porque yo sé que lo que tengo es Cristo. Y yo no voy a ir para el cielo con un carro sin raya. No importa un bledo si el carro tiene raya o no tiene raya. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender bien el Evangelio. La Biblia dice, por gracia soy salvo. Por medio de la fe. No es por obra. No es portándote bien. No es haciendo la obra de diciembre. Oye, hermano, no es cantando aquí. No es predicando tampoco. Tampoco. No estoy grabando películas aquí, estoy cantando ya. Es por la gracia de Dios. Amén. Es porque Dios en su gracia le dio la gana salvarnos. Y lo hizo todo por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. Y quien entiende esto por gracia, que recibió todo por gracia, por gratitud se porta bien. Por gratitud tiene
compromiso con Dios. Y no haces nada por la fuerza, ni por obligación, ni porque el pastor te obliga, ni porque te llevan a la fuerza. No, tú lo haces con gozo, con alegría. A veces me angustio cuando la gente se pelea, que no me colaboran, que no me ayudan, que no me apoyan, hermano. Olvídate eso, que en el mundo siempre habrá pecadores que no apoyan, insensibles como unas piedras. Sé tú gozoso en lo que haces, aunque nadie te apoye. Amén. Haz lo que tienes que hacer con libertad, porque tú lo haces por gratitud a tu Señor, que lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es por la fe que participamos de su muerte y nos unimos a su muerte y su resurrección. Ya morimos al pecado y resucitamos para una vida nueva. Es por la fe, hermano, que tenemos la vida misma de Cristo en nosotros. Es por la fe que podemos decir que estamos ahora mismo sentados con Cristo en los lugares celestiales. Yo ahora estoy sentado con Cristo, mi lugar está segura, mi silla está segura en el cielo. Me voy a sentar con Él, chicos. Amén. Amén. Yo también. ¿Entiendes? En el nombre del Señor. Hermano, los que hemos confiado en el Evangelio tenemos seguridad en la vida eterna. La muerte no nos asusta. Amén. Me gusta, quiero morirme. Porque morir para mí no es estar muerte. La muerte para mí es estar con Cristo toda la eternidad. La muerte para mí significa no más enfermedad, no más trabajo, no más rollo, no más cosas, pipió, perigüeño, Quiero morir entonces. Quiero salir del cielo. ¿O no? No más malandro. No más asalto, no más incomodidad. ¿Cuántos quieren irse para el cielo? Los hijos de Dios se quieren ir para el cielo. Los que hemos entendido el Evangelio queremos estar con Cristo en su presencia eternamente. Y disfrutar de todas las recompensas que Él promete a los que le aman. Por eso dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son aquellas que Dios ha preparado a los que le aman. No tenemos idea cómo será la nave que la trae del cielo. Me la van a envidiar. Ok, ni la casa, la mansión que la trae del cielo. No tenemos idea, hermano. Jesús nos dijo, voy a prepararte una casa. Imagínate el Señor mismo preparándome una cama a mí. ¿Ah? Él lo prometió o no lo prometió. Amén. Gracias a Dios que mi esposa no estaba aquí. Ha llegado por él. Amén. Bueno, punto número 4. El Evangelio transforma la vida humana en su totalidad. Amén. ¿El Evangelio qué hace? Transforma. Tenemos una nueva naturaleza. Usted no puede tener el Evangelio y seguir haciendo lo mismo. El mismo quejoso, el mismo mentiroso, el mismo vicioso, el mismo ladrón, el mismo grosero, el mismo altanero, el mismo iracundo. Cuando el Evangelio realmente llega a nuestra vida, nos transforma. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen que el Evangelio cambia? ¿Cuántos han visto a un delincuente alabar al Señor? Amén. Yo conozco, la iglesia estaba antes, en una actividad se convirtieron una pandilla completa, 11 delincuentes. No sé dónde están algunos, pero yo sé que el líder es un siervo de Dios actualmente y predica la palabra allá en la ciudad de Manaus, en Boavista, en Brasil. Está allá predicando la palabra, estoy conectado con él por Facebook permanentemente. Él era el jefe de la pandilla, tipo así, lleno de tatuajes, que había matado no sé cuántas personas, me dijo que había matado 6, 7 personas, asesinó a sangre fría. El jefe de una pandilla, y se fue de Guayana porque a las otras pandillas después que se convirtió le dijeron mango bajito, vamos a desquitarlo a que nos den, y tuvo que irse de Ciudad Guayana hacia el Brasil. Pero yo creo que el Evangelio transforma. Amén. Que el Evangelio puede cambiar a un borracho en un hombre consciente. Amén. Puede transformar a un infiel en un hombre fiel. Puede transformar en un mentiroso en un hombre honesto. ¿Sí o no? ¿Cuándo creen eso? El Evangelio no es bla bla. Si no les digo lo que la cantaleta que les he dicho muchas veces, váyanse de aquí, hermanos, son unos gafos. Si el Evangelio no tiene sentido, porque todos somos gafos.
Compres una botella de whisky, váyase para la playa, y empieza a decir a las mujeres que las ama, que las quiere, y suéltese el novio. ¿Está bien? Pero porque nosotros estamos aquí, porque creemos que el Evangelio es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es el Evangelio. No hay otro. Y nosotros le hemos encontrado sentido a la vida. ¿En dónde? En el Evangelio. Amén. No lo tiene la riqueza, no tiene una computadora, no tiene un buen carro, no tiene una playa no sé dónde, con Honolulu. No, eso no es, todo eso lo hemos disfrutado, ¿sí o no? Y lo disfrutamos con otra actitud, como regalo que Dios nos da. Y siempre reconociendo que Dios tiene el primer lugar. Porque este mundo Dios no nos dio para disfrutarlo. Por otras cosas, algunos creen que tienen, o los que tienen un evangelio diferente, creen que los evangélicos son unos pajuatos, unos tipos echados a perder, unos tipos que no bailan, que no hacen esto, que no hacen esto. No, hermano, el verdadero evangelio hace al cristiano un hombre feliz, una mujer feliz. Se divierte, le encuentra sentido, pone cada cosa en su lugar, pone el baile en su lugar y pone el alcohol en su lugar. No deja que ninguna de esas cosas lo controle, lo controla únicamente ¿quién? Dios. El Señor Jesucristo es Señor de su vida. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero, hermano, transforma el corazón, la mente, la vida en su totalidad. Quien tiene el evangelio cambia su modo de pensar, cambia su modo de amar, cambia su modo de relacionarse con los demás, cambia su modo de servir. Los que tenemos el evangelio somos servidores. Donde quiera que estamos dispuestos a servir quien sea el que limpia el piso, nos hacemos amigos del que limpia el piso. Amén. Y lo amamos. Sea el hombre el que consume alcohol en la esquina, nos hacemos amigos de él. Lo saludamos, lo tratamos bien, con dignidad. No rechazamos a ningún ser humano, somos como Cristo, humildes. ¿Lo creemos, hermano? El evangelio de verdad transforma. El falso evangelio hace que seamos unos religiosos, fariseos, encorbatados, que nos creemos una gran cosota. ¿O no es verdad? ¿O no? Nos creemos una gran cosota por el título. Broma. Yo estaba en la noche, hermano. Voy a contar una historia de noche. En una boda. Y ahí estaba, no sé, la florinata del gobierno. Estaba al lado mío, estaba uno hablando con Cabello. Ahí mi Biblia, yo sí me había pastor, yo hablando con Cabello. Qué pantallero, qué ridículo. Dime ya vuelta y me fui ahí. No puedo estar en un ambiente, hermano, donde la gente le da a esas cosas tan estúpidas, a la palanca, a la hachazo, el orgullo. Ese es el pecado de Satanás. Los hijos de Dios no nos importa si tenemos un título, si somos famosos, salimos en televisión. Somos sencillos, hermano. Somos sencillos. Comemos con cualquiera, andamos con cualquiera, nos reímos con cualquiera, ¿o sí o no? Así son los hijos de Dios, solidarios con todo el mundo. Amamos a la gente, servimos de corazón y no tenemos ningún tipo de títulos ni de prestigio, inclusive nosotros echamos a la basura. Pablo dijo: para mí todo es excremento, dijo Pablo. Excremento, los reconocimientos de los hombres. Que Dios nos ayude, porque el cristianismo verdadero, el evangelio verdadero transforma. Amén. Y tú sabes una cosa, esa transformación es para obedecer. Esa transformación es para obedecer. La transformación es para cumplir un propósito en el mundo. Dios, en el nuevo Adán que es Cristo, ese Cristo que hace en nosotros, quiere un mundo nuevo. Y quiere una comunidad de personas que sean todos crísticos, hijos de Dios. La meta principal de Dios en nosotros es que seamos como Cristo. Imagínense que 300 Cristos regados por Caracas. ¿Cómo sería Caracas? Y tú sabes que Dios quiere contigo esa meta. El evangelio quiere que todos nos parezcamos a Cristo y mostremos a Cristo. El fruto que el evangelio quiere que hagamos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Dice la Biblia: contra este tipo de carácter, contra este tipo de fruto, no hay ley que se oponga, no hay gobierno que se oponga cuando reproducimos a Cristo en nuestra forma de ser. El evangelio produce a Cristo. Amén. Un tipo de Cristo que es como la sal de la tierra, que influye en la familia, influye en el vecino, influye en tu compañero de trabajo, influye en cualquier lugar donde estás. Ese tipo de Cristo es que con la luz, vosotros sois la luz del mundo.
La luz no se esconde, dice la Biblia. La luz se pone en un lugar visible. Vea. Todo el mundo puede ver luz. ¿A dónde? Arriba. Para que alumbre a todos los hombres. Y los hombres vean vuestras buenas obras. Y los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El Evangelio nos pone a ser personas que transformamos, que impactamos y que cambiamos el mundo. Amén. Ese es el verdadero Evangelio. Y eso es lo que le da sentido a nuestra Navidad. Amén. Amén. Termino con dos cosas. Número uno, necesitamos entender bien el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entiéndalo bien, hermano, porque lo que comencé con Gálatas 1 dice que el que tiene un Evangelio diferente es. Amén. Dígalo otra vez. Amén. Dígaselo bien duro al que estoy al lado así de oído. Si tiene un Evangelio diferente es maldito. Dígaselo. Mike, ¿qué pasó? Eso es loco, ¿eh? No entender adecuadamente el Evangelio hace que algunos de nosotros estemos siempre queriendo salvarnos. Vivo con la angustia de que me porto bien porque necesito ¿qué? Salvarme. Y por eso viene la consecuencia, que es el miedo a irme al cielo, porque no estoy seguro de mi salvación. Sentimientos de culpa, religiosidad, y para usted de contar. El Evangelio hay que entenderlo bien, hermano. Podemos tener, si no entendemos el Evangelio, podemos tener una vida infructífera. Quien no entiende el Evangelio no vive una vida de frutos para el Señor. Hay personas que pueden pasar toda su vida en la iglesia y no se han preocupado por alcanzar a alguien para Cristo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Jamás. ¿Cómo tú no vas a compartir lo más grande que tiene tu vida? Amén. ¿Qué es lo más grande? ¿No es Cristo? ¿Y qué es lo más grande que tú puedes darle a otro? ¿A Cristo? Amén. ¿O no? Amén. Los que no entendemos el Evangelio, no nos preocupa la salvación de los demás. Tenemos serias dificultades. Pero una cosa, quien entiende bien el Evangelio, entiende también su pecaminosidad. ¿Ok? Quien entiende bien el Evangelio comprende que a menos que Dios no nos dé su poder, no podemos vencer el pecado. Y andamos con una actitud de insuficiencia. Señor, a menos que tú me ayudes, yo no puedo. Amén. Y Dios nos dio el poder de su Espíritu. El poder que está presente ahora aquí. Para darnos la capacidad de ser vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El Espíritu Santo es el poder dado por Dios para vencer el pecado. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Dele al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Los que entendemos el Evangelio, le damos al Espíritu el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Amén. Por último, hermano, debemos responder al Evangelio. Vamos a responder de 4 maneras. Primero, confiamos solamente en Cristo para salvación. Amén. Amén. Solo podremos ser salvos si confiamos en lo que Cristo hizo por mí. Amén. Ninguna cosa que tú hagas te salva. Solo la confianza en lo que Él hizo por ti. Amén. 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 Número 2, nos apartamos del pecado. Amén. La respuesta natural de los que entendemos el Evangelio es que nos apartamos del pecado. Amén. No jugamos con el pecado. Amén. Amén. Número 3, imitamos a Cristo. Enseñamos, cuidamos, alimentamos a los necesitados de este mundo y lo hacemos por placer. Todo lo que hacemos lo hacemos por placer. Yo predico aquí por placer, hermano. Gloria a Dios que entendí el Evangelio. Amén. Y lo que hago lo hago por placer. Me gusta hacerlo. Me deleito en hacerlo. Disfruto en hacerlo. Como disfruto ser pastor, porque el pastor significa soportar a la gente. ¿Está bien? El que no soporta a la gente no puede ser pastor. Pero yo quiero hacerlo por placer. ¿Verdad? Y yo escucho mucha gente alrededor que quisiera que yo le cortara hasta a veces unos cuantos. Que los ahorcara, los pusiera ahí en la frente y le dice que no hacen esto. Que... Hermano, aquí todos somos imperfectos. Amén. Todos aquí estamos batallando con el pecado. Todos estamos creciendo, todos estamos madurando, todos estamos superando cosas. Necesitamos una comunidad que entienda el Evangelio y entendamos que todos aquí estamos salvos por la gracia de Dios. Amén. Y que algunos quizás menos que más están batallando contra el pecado, pero aquí estamos todos. Yo estoy seguro que todos tienen un buen corazón para agradar a Dios. A pesar de que algunos todavía no puedan hacer todo lo que quisieran para Dios. ¿Decimos amén? Amén.
Y por último, hermano, si usted entiende el Evangelio, usted no se queda callado. Usted entiende que todo ser humano debe tener la oportunidad de conocer a Cristo. Quienes tenemos el Evangelio, no nos quedamos callados. Y qué cosa más rica decía la gente. La Navidad significa, hermano, a tu amigo que no conoce, la Navidad significa que Jesucristo vino por ti un día, se hizo hombre en la tierra y quiere salvarte. Si tú aceptas ese plan que Dios tiene para tu vida, tendrás el mejor regalo que el ser humano pueda tener. Amén. ¿Cuánto lo tiene? Amén. ¿Cuánto lo tiene? Amén. ¿Lo tenemos aquí? Amén. Y quien no lo tenga, haga esta oración. Dígale al Señor en su corazón, ahí, Señor, yo acepto tu plan. En el nombre de Jesús. Que ese plan que tú has ofrecido al ser humano por mí, sea una realidad en mi corazón. No es lo que yo hago, sino lo que tú hiciste por mí. Yo lo creo en ti. Diga, Señor, yo creo en ti, tu plan. Creo en el plan de que Jesucristo murió por mi pecado y que me dio la vida eterna. Padre, aquí está tu iglesia. Tú la amas. Tú diste tu vida por ella. Y sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor de ellos. Padre, que esta palabra en esta mañana no quede vacía. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Sino que esta palabra llegue al corazón de cada ser humano aquí presente. Si tú en tu gracia has decidido salvar en esta mañana, Padre, personas en este lugar, que esas personas que hayan decidido aceptar el plan de Dios, tomen su decisión en una forma clara y segura, demostrándolo con la vida, no levantando la mano, no poniéndose de pie, sino con los hechos que han puesto su confianza en lo que tú has hecho por medio de Cristo para ellos. Dios, si en tu gracia quieres sanar personas en este lugar, sana, en el nombre de Jesús. Personas enfermas en este lugar, derrama el poder de tu salvación, la salvación que también nos dio salvación de la enfermedad. En esta hora, Señor, desciende con poder también. Si alguien está aquí triste, afligido, alguien tiene alguna aflicción, algún dolor, algún miedo, alguna batalla, algún desespero, alguna deuda, algo que le aflige, Padre, tú también da palabra en esta hora, da una fortaleza, una presencia especial en su vida, que le dé seguridad, que los que somos de Cristo tenemos asegurada la victoria. Bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos por todo lo que es por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.